permitir que puedan haber exenciones tributarias deducibles del impuesto a la renta por lo que las contribuciones que se hagan para la lucha en el conflicto armado interno para las fuerzas policiales y militares. Hay estas preocupaciones de las modificaciones a los temas penales, como allanamiento sin una orden judicial, una audiencia única, este tema de tomo los bienes por presunción de que son de un grupo, etcétera. Yo entiendo la preocupación, no va a que no estar de acuerdo con la realidad, sino que luego esta ley no se la utilice solo con ese objeto y que haya, vamos a decirlo así, utilización de la ley para otros fines. Imposible, entonces, Carlos. Yo creo que ahí, pero están dispuestos igual a modular y decir, pero mira, es de repente aclaremos. Efectible la ley. Aquí de lo que se trata es de crear un dispositivo legal que nos permita enfrentar como un sistema y neutralizar, contener y neutralizar la amenaza y el flagelo del crimen organizado transnacional / terrorismo que se financia impunemente en el Ecuador a través del lavado de activos, de la minería ilegal y demás. Por eso es que se crean las categorías de combatientes, por eso es que estamos creando un régimen procesal específico para luchar contra el crimen organizado transnacional, por eso estamos creando una regla para que contra los combatientes exista la obligatoriedad de la prisión preventiva, por eso estamos creando una regla para que cuando un militar neutraliza o un policía neutraliza a un combatiente, no reciba prisión preventiva de entrada, sino que reciba medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Por eso tenemos las reglas para que el presidente pueda indultar. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de mandar un mensaje claro a dos partes: a los delincuentes que vamos con todo y a nuestras fuerzas públicas que los apoyamos con todo. Es la vía más extrema para el cambio constitucional. Antes tenemos reformas, enmiendas y demás. Entonces, si tenemos una asamblea que promete trabajar por los ecuatorianos y se necesitan estas reformas constitucionales, vamos a ver qué pasa con esta ley ahora que acabamos de presentar este día sábado. Esta ley para asfixiar los recursos criminales. Porque ahí hay reformas económicas, por supuesto, es una económica urgente, pero también hay temas de seguridad. ¿Por qué? Porque es necesario este vínculo para poder asfixiarlas, ¿no? Entonces usted necesita reglas claras para que nuestras Fuerzas Armadas, para que nuestra policía pueda luchar efectivamente contra ellos. Por ejemplo, que no haya este turismo carcelario, que entran, que los meten un día y salen a la media hora, que salen al día siguiente. Pero son los mismos operadores de justicia. Sí, pero por ejemplo, entonces usted ya le quita el problema porque empieza a fijar reglas donde se establece una obligatoriedad para la prisión preventiva cuando se trata de este tipo de combatientes. Okay. La ley lo establece, el proyecto los califica como combatientes, ¿no? Entonces, es una distinción, eso es un criterio que viene desde el derecho internacional humanitario. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes y yo sé que van a venir personas a decir, no, que ustedes están siendo autoritarios. Los derechos humanos, ya por ahí hablaron. Yo siempre respetaré el discurso de los derechos humanos, pero no necesariamente el hipergarantismo, que necesariamente en esta realidad constitucional que tenemos se desarrolló de una manera que no calza con la realidad que tenemos hoy. Entonces, nosotros queríamos una sociedad y soñábamos una sociedad hipergarantista donde se respete los derechos de todas las personas al momento de un procesamiento. Correcto, pero cuando tienes una sociedad que al mismo momento permite ingresar a los grupos narcoterroristas, permite tener estas economías narcocriminales, no tienes ayuda de cooperación internacional, sacas las bases militares y el apoyo de la cooperación internacional y creas el clima necesario para que el Ecuador se convierta o exista el peligro de convertirse en un narcoestado donde las economías narcocriminales se tomen la estructura del Estado, permeen en la justicia, permeen en todas las instituciones, en las fuerzas policiales y demás. Cuando tienes todo ese riesgo, ¿qué tienes que hacer? Hacerle frente. Y eso es lo que estamos tratando nosotros a través de este proyecto de ley. Vamos a ver si la Constitución lo permite y si no tendremos que hacer los cambios. Yo creo que esto amerita varias consideraciones, Omar, ¿no? La primera, la ley existe para algo, la Constitución existe para algo, el sistema legal, en definitiva, existe para regular la vida de las sociedades. Para eso sirve. La pregunta es, ¿este sistema que tenemos hoy día impide que se persiga el crimen organizado? Esa es la gran pregunta. Y mi respuesta es definitivamente no. Existen herramientas suficientes para perseguirlo. Que existan, por ejemplo, fiscales corrompidos, esa es otra cosa. Las personas son la historia. Existan jueces corrompidos es otra cosa. Así como existen fiscales brillantes, jueces brillantes, existen los que no. Claro, un problema tan grande que si no tiene previamente una reforma institucional, saneamiento en policía, saneamiento en Fuerzas Armadas, por ejemplo, saneamiento en el sistema judicial, tomar medidas que funcionen, ¿no? Pero además, lo que Omar mencionaba hace un minuto, en mi opinión, lo que se está haciendo con este proyecto, y si el proyecto llega a aprobarse,
es una declaración de guerra real al crimen organizado. Y el propio proyecto ya señala que hay que minimizar las pérdidas civiles. Es decir, están conscientes que en una guerra van a haber muertos civiles. Y la pregunta es, ¿quiénes van a ser los muertos civiles? Entre otros. Entre otros. El ciudadano de a pie, la clase media baja, la clase obrera. Media baja, porque además, y cito disposiciones al azar, cuando señalan que son objetivos militares las viviendas de donde supuestamente está el AMPA, el objetivo militar significa ve, quema, explota, dispara, dinamita, lo que fuere. Y allí pues hay los daños colaterales. Entonces, Claro. el problema, claro, el problema es, siempre pensamos, y mucha gente que apoya esto dice, está bien que los maten esos desgraciados. No, Matan entre ellos y toda esta cuestión, el discurso el aquel. tema es cuántos inocentes deben caer, número uno. Y segundo, en el Ecuador no existe la pena de muerte. Es que nos guste o no nos guste, los que quisieran que vayan y los maten, los ejecuten. Señores, en Ecuador no hay pena de muerte y por tanto no cabe. Y tampoco es que con este proyecto ya entonces pueden ir y matar, se acabó y no pasa nada. Es porque eso es lo que pretenden. Y eso pretenden al establecer incluso indultos preventivos. Es decir, señores policías, si alguno de ustedes mañana es enjuiciado por exabruptos, excesos, o lo que sea, no se preocupe que yo lo indulto. Básicamente. Y luego conceptos gravísimos, conceptos gravísimos. Cuando se habla de la pertenencia a los grupos delincuenciales organizados, se nos dice los que directa o indirectamente pertenezcan a estos grupos. Ah, caramba, que alguien me explique qué es la pertenencia indirecta a un grupo. O luego se menciona los que colaboren, apoyen, etcétera, etcétera, directa o indirectamente. Pueden ser en sus bienes incautados. Los bancos. Si los bancos reciben depósitos y eventualmente un funcionario, por la razón que sea, no establece la debida diligencia para esa captación del depósito, caramba, el banco se convierte en un aliado indirecto del crimen organizado. Significa que el Estado puede incautar el banco, por eso. Según el proyecto de ley, puede incautar el banco. Puede incautar el banco, propiedades. Estén conscientes de este detalle. Ahorita no lo han de tomar de buena manera, ¿no? Yo creo que los bancos recién se están enterando de esto, ¿no? Porque obviamente este es un tema que tomó por sorpresa a todo el país. Claro, sí, la verdad que sí. Aparte lo mandaron un viernes, o sea, el fin de semana la gente no está... Claro, y además, ¿cuál fue el mensaje del gobierno? El mensaje del gobierno fue, vamos a una asamblea constituyente. Entonces, y la discusión era esta. Y de repente, ¡bum!, nos lanzan este proyecto de ley que es una cosa que rompe la Constitución, que la transforma, que la viola, que desconoce el derecho internacional, etc. Y algo que también está sonando muy importante, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a gente como Andrés Páez, más allá de las afinidades o no con Andrés Páez de muchísima gente. Andrés Páez usó ayer en un Twitter una expresión muy fuerte, dos expresiones fuertes en realidad. Dijo en primer lugar que el garantismo de la Constitución es una estupidez. El garantismo es una estupidez, una gran pérdida. Y la segunda frase respecto de este proyecto fue que los abogados y derechos humanos, un mensaje a abogados y derechos humanos es, déjense de joder. Este no es un tema en que joder significa ahora hacer opinión crítica sobre un proyecto. Y lo más grave, ¿no? Ahora ocurre que el garantismo es una estupidez. Y yo me pregunto para el ciudadano común, ¿y qué es el garantismo? El garantismo es que no puedan meter presos sin orden judicial. El garantismo es que no puedan meterse a tu casa sin orden judicial. El garantismo es que todo el mundo tenga un juicio justo. El garantismo es que la seguridad personal no esté amenazada por decisión ya ni siquiera de un juez, sino de funcionarios que forman parte del llamado bloque de seguridad. En definitiva, el garantismo es todo ese conjunto de disposiciones que impiden la arbitrariedad, los abusos y los atropellos del Estado frente a la mayoría de ciudadanos que no son delincuentes. Porque el garantismo no está diseñado por el delincuente, está diseñado para la mayoría de los ciudadanos. Cuando pretendemos eliminar el garantismo del sistema legal ecuatoriano, lo que estamos planteando es un país sin normas que permitan enfrentar las arbitrariedades del poder. Y eso deja a todos los ecuatorianos y a los opositores en peor recaudo, porque entonces podrán ser objeto de una persecución implacable del Estado.
Eso es lo que está en juego hoy día en el Ecuador. Esperamos que te haya gustado. También dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal.